por estar aquí, muchas gracias a Michelle por acompañarnos y compartirnos este proyecto. Y bienvenidos al panel Emprendiendo desde el cortometraje documental en el marco del primer Foro Nacional de Emprendimiento en Humanidades y Ciencias Sociales. Soy Liliana Lanz y estaré moderando este panel donde Michelle Rincón hablará sobre su experiencia emprendiendo en la realización de cortometrajes documentales. Presenté estas preguntas conductoras para motivar la participación de Michelle, aunque ya dependerá de ella lo que nos quiera compartir. ¿En qué consiste este proyecto? ¿Qué te motivó a emprenderlo? ¿Has contado con algún financiamiento o apoyo? ¿Cuáles han sido tus mayores logros y satisfacciones en torno al desarrollo de tu proyecto? ¿Cuáles han sido tus mayores desafíos de emprender desde las humanidades y las ciencias sociales y pues desde el cortometraje? ¿Y qué le recomendarías a estudiantes que estén por egresar de la facultad para abrirse campo en el mundo laboral mediante el emprendimiento? Tendremos, después de su participación, ella transmitirá el corto documental que nos trajo el día de hoy, y ahorita nos hablará de ello. Y pues sin más preámbulo, le cedo la palabra. Gracias por la invitación a la doctora y muchas gracias a ustedes por ser parte de esta pequeña presentación. Les agradezco mucho el que estén aquí. Y pues me presento rápidamente, mi nombre es Michelle Rincón, soy egresada de la licenciatura en Sociología aquí, de hecho el año pasado me gradué y pues en esta ocasión vengo a platicarles de mi emprendimiento desde el cine, ¿no? ¿Cómo podríamos nosotros aprender a tomar como estos medios audiovisuales desde el emprendimiento? Bueno, mi enfoque es de cine comunitario, esto quiere decir que el cine se inicia desde una perspectiva donde la comunidad en la que estamos haciendo intervención forma parte de la creación y de la producción audiovisual. En 2016 tuve mi primera participación en el CAI, es un campamento de cine itinerante que se encuentra en Oaxaca, en la sierra, se llama el lugar Santa Catarina de la Chetao, y ahí es pues un campamento que dura alrededor de 3 meses, donde nosotros somos capacitados por diferentes maestros que vienen de diferentes nacionalidades, pero aquí el punto es aprender a hacer cine desde la comunidad. Entonces, nosotros teníamos como principal objetivo convivir con la comunidad que nos estaba acogiendo, aprender sus tradiciones, sus reglas y también ser parte de esta comunidad, ¿no? En la primera fotografía que les muestro es el tradicional trabajo que se llama tequio. Se hace todos los fines de semana como agradecimiento a la tierra y también pues a todo lo que nos ha brindado la comunidad, ¿no? Y en la siguiente fotografía somos un grupo de mujeres que algunas son parte de la comunidad de Santa Catarina de la Chetao y otras somos otras foráneas, ¿no? Que vamos llegando a esta comunidad. Pues como les decía, el proyecto duró ahí 3 meses donde fuimos capacitados y fue a partir de ese momento en el que yo aprendí una nueva forma de hacer cine, ¿no? Y cuando regresé a la ciudad de Tijuana, de hecho llegué con una encomienda que fue lo que me conectó con el tema de la migración. Muchas de las personas que vivían ahí me decían, oye Michelle, pero ¿a dónde llegan las personas que han migrado de aquí de Oaxaca a Tijuana? Entonces, yo estaba muy chica en ese entonces, tenía 18 años y todavía no estaba muy familiarizada con el tema de la migración. Sabía, ¿no? Como el tema de la frontera, pero toda esta cuestión de los albergues y de los espacios de acogida, pues era algo desconocido para mí. Entonces, sí me fui con muchas encomiendas de Michelle, podrías buscar a mi familiar o podrías decirme cuáles son los albergues más cercanos de la frontera o cuál es la distancia, ¿no? Entre Mexicali, Tijuana, Estados Unidos. Entonces fue mucha información la que yo recabé y cuando regresé a la ciudad de Tijuana me dispuse a capacitarme de una forma más especializada, ¿no? Y fue de ahí cuando entré a la carrera de Sociología. Posterior a ello, terminando mi carrera, en el 2020 de hecho, fundé un proyecto que se llama Migrandox, que es de cine, para infancias que han sido deportadas, ¿no? Y este tema es muy particular porque cuando nosotros pensamos en el tema de la migración creemos tener como una imagen, ¿no? Como una persona que llega de otro lugar y reside, por ejemplo, aquí en este espacio, ¿no? Pero aquí nos damos cuenta que los procesos de la migración son muy diversos
está la deportación, la solicitud de asilo, los repatriados. Entonces, en cuestión de Migrandocs, lo enfoqué con infantes que venían con sus mamás que habían sido deportadas. Nos acogió la organización Madres y Familias Deportadas en Acción, y ahí fue que pudimos programar un taller de 6 meses donde nosotros les brindábamos las capacitaciones a las infancias y ellos podían hacer su primer cortometraje. Estas son algunas de las fotografías que tomamos durante el proceso. De hecho, la organización está muy cerquita de la línea internacional por el Chaparral. Entonces, dentro de las prácticas, pues hacíamos como scouting, ¿no? Íbamos a ver las locaciones que ellos iban a utilizar, y pues sí era un poco impactante en el momento en el que teníamos que detenernos un poco y tratar de explicar dónde estábamos, ¿no? Y porque ellos venían como con muchas frustraciones, ¿no? Como, oye, pero de este lado yo vivía, ¿no? O porque no puedo cruzar ya con mi mamá. Entonces tratábamos de hacer una pausa, regresar al taller donde estábamos y hablar como de las emociones, de lo que sentíamos, y pues hacer otras actividades como enfocadas como a este proceso de trauma, ¿no? En diciembre del año pasado terminamos también el proyecto de Yo Estoy Aquí, Cine, Infancias y Migración. Este proyecto fue un mero emprendimiento. Yo me enfoqué en ir al albergue Embajadores de Jesús. Está un poco retirado porque no hay mucho transporte que pueda facilitar como la entrada, ¿no? De hecho está por la delegación de playas de Tijuana, y pues está en un albergue que tiene capacidad de 3,000 personas. Entonces, cuando yo llegué, pues sí había una capacidad de 2,000 personas, y pues enfoqué el proyecto en los solicitantes de asilo humanitario, ¿no? Las infancias que estaban pidiendo asilo. Y este primer proyecto que hicimos en conjunto trataba sobre el tema de la familia, ¿no? El derecho a la familia. O sea, ¿por qué las personas y las infancias tienen derecho a estar con su familia o tener esta reunificación familiar? Y de hecho todavía seguimos con este proyecto. La primera etapa ya se terminó, que es la redacción del guión cinematográfico, y posterior a ello pues ya vamos a empezar a grabar el corto. Pero sacamos un primer cortometraje para retratar como este tema de la familia, ¿no? Darle un poco más de difusión de lo que viven las infancias durante la espera. Y ahora sí, hablar del tema de la maternidad. Durante la carrera yo desarrollé un proyecto de investigación sobre mujeres y migración. Y en este tema pues sí ha sido muy complejo encontrarnos con diferentes aspectos que identifican precisamente a las mujeres que están migrando, ¿no? Y la primera de ellas que me impactó mucho y que decidí como hacer un proyecto de cine documental, pero una serie, es la maternidad, ¿no? Retratar todas las etapas de la maternidad, porque la maternidad no se habla como de una manera lineal, ¿no? Como de que solamente pares y ya estás lista, ¿no? Entonces, el primer capítulo de Mom habla sobre cómo se pare, cómo es el acto de parir en Tijuana, en los albergues, con el acompañamiento, pero también durante la atención de los centros de salud públicos. Entonces, ¿puedes salir así? Bueno, ahorita ya les voy a proyectar el cortometraje de Mom. Me tenían que internar, resultó que no, me dijeron que no me podían internar, que tenía que esperar. Pero pues mi preocupación era porque a mí me murió un niño. En Ciudad de México, perdí un niño de 41 semanas y no me sentía. Y entonces de Jenny, y también me encargué de la iglesia mejor de Jesús. Carolina ya tiene con nosotros aproximadamente tuvo una situación de un aborto que pudo haberse evitado en la Ciudad de México. Ella tenía 8 meses de
embarazo y tengo entendido que fue al hospital en la Ciudad de México y la rechazaron por varios días hasta que tuvieron que intervenirla porque en esa espera pues ella perdió el bebé. Estaba en Soca. Ahí está ubicada. Lo que dijo fue cuando decidieron atenderme después de todo, ya no estaba fuera. De hecho, lo que más me indignó de la pérdida que tuve de mi bebé en ese momento fue que no me entregaron el cuerpo. Y yo me acuerdo mismo que me decía, pero soy migrante y no me lo van a entregar. Y me habla mucho. Yo estuve ahí, no me quería que mi hijo se fuera. Y no me lo entregaron. Y me decían, no, pero usted te puede ir, te vamos a sacar si no te vas. Y ahí estuve afuera. Y hasta que me resigné que no me iba a ver. Ellos hicieron un compromiso en el momento que hicieron doctores, es respetar la vida y salvar la vida, y sin embargo, pues no funcionó. No hicieron lo que tenían que hacer. Y yo ya había ido con psicológico anteriormente, les había dicho que ya tenía que ya estaba para necesario, porque no iba a tener paso. Y regresaron a mi casa y la volvieron a regresar, entonces yo no volví a llevar a un particular, y en particular hace unas anotaciones en donde dicen en qué condiciones se encuentra para que el hospital general de la yo me sintiera obligada, también por mi nacionalidad o también por mi color de piel, yo me sentí obligada, porque yo sentía que me hablaba de una manera agresiva cuando yo no me prefería la agresión. Y no sé por qué, porque no hay una barrera idiomática entre ellos y yo. Y me decían que esperara que el parto se causara natural, que empecé a llamarle al grupo de autoridades que tenemos como refugios, a solicitar la ayuda. De ahí me mandaron los números telefónicos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, me contactaron con las oficinas directamente, pero ahí me dijeron, la parte decepcionante fue que ellos no podían hacer acto de presencia, porque estaban de guardia. Cuando ella la vuelven a echar para afuera, la ginecóloga llaman directamente ya con la subdirectora del hospital y con la ginecóloga y nos vuelven a meter. ¿Por qué? Porque el de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de California fue el que hizo contacto con el director del Hospital General. El trato no fue bueno. Y cuando yo le dije, ella viene de un refugio de migrantes, ella es migrante. Le dije, ¿tú eres migrante? Y me dijo, entonces, no fue algo que esperáramos una reacción ante las autoridades de la Secretaría de Salud. Y estando allá, pues, ella llegó otra vez, la doctora, llegó allá conmigo también a acompañarme, pero nada que me entendía, nada que me podía. Y yo le dije, Ventanilla, necesito una tienda, porque vengo con una orden, dice que es intervenida. Entonces me dice ella, bueno, vamos a pasarte, pero no vas a ser intervenida. Entonces, ok, digo, bueno, porque me mire la ginecóloga y al final pues ella me diga, porque aquí traigo unos documentos, traigo unos exámenes y ya me pasaron, y ya cuando la ginecóloga me ve, porque ella me revisó el día anterior, el enfermero va a tomarme los signos vitales misma, porque eso es lo que hacen, es una rutina cuando uno va a consulta. Y cuando él me va a tomar los signos vitales, ella le dijo, no se los tome, que se vaya, por favor. Que se vaya, porque yo ya le dije que se vaya. Yo le dije desde ayer que no vuelva, yo no sé qué hace aquí. ¿Qué hace aquí, señora? No me permitió ni siquiera tomar asiento, nada. Sí me hizo triste por todo lo que pasó, porque nunca pensé que me iba a desviar. Entonces aquí yo no me iba a quedar con los brazos cruzados y no tenía por qué pasarle lo mismo. Teníamos que ver la manera de que su bebé pudiera nacer. Y efectivamente a las 7 de la noche pues la intervienen. El doctor consiguió un hospital que se llama Hospital Clínica Sánchez en la 20 de noviembre. Ahí le hicieron el favor a él de prestarle el quirófano y hacer la cesárea. Le sacaron tratamiento para la cesárea. Y la persona que me remitió me dijo, no te preocupes, me dice, yo no voy a sacarle los pasos. Entonces, si no hubiera sido por ese milagro que nosotros vimos,
si lo ven, no hubiera nacido. Él nació marcado con golpes aquí. Estoy intentando y dañar gracias a las manos moradas por la falta de líquido, la respiración. También las preocupaciones porque, por ejemplo, mi bebé no me lo quisieron vacunar. Me dijeron de que yo necesitaba tener mi CUR para que me lo puedan vacunar y yo pregunto ¿por qué? Pues porque la que se va a vacunar no soy yo, es él y él me nació acá y ellos me dicen no, si no tienes toda la documentación no te lo vacunamos. Y en fin, no hay ninguna forma de hacerles ver a las instituciones de salud pues, que requiere de niños de atención, que esa es otra lucha que se tiene que solicitar, buscar la manera de que ella pueda ser auxiliada para tanto sacar su conocimiento como para los otros niños. Pero esto pues pasó a sus oídos de las haitianas que están embarazadas, de algunos de todos de las mujeres centroamericanas que están embarazadas, y pues están preocupadas porque no quieren que les vaya a pasar lo mismo. Y embarazadas ahorita tenemos como 10, como entre 8 y 10 embarazadas. Y unas que recién acaban de parir. Que tenemos como 6 bebés que no tienen ni los 3 meses. Es difícil porque uno quiere callar eso para olvidarlo, pero tenemos que hablarlo. Tengo una amiga que me apoya, que es muy especial para mí. Ella viene todos los días a apoyarme porque pues yo ahorita no puedo. Yo no cesárea y necesito estar aquí en reposo, tener una alimentación adecuada. Me ayuda en todo, en mi alimentación, en la alimentación del bebé, en cuidarlo a él, y pues yo se lo agradezco. Cuando hablé con pastora y él me dice, mira, el donador se llama él, y decidimos pues vivir así, y ya vimos el significado y era real lo de Dios, y me encantó, ya viví, ¿qué pasó, mi amor? Bueno, pues sí se fue. Y respondiendo a algunas de las preguntas que la doctora me hacía, como qué dificultades me encontré, ¿no? en el camino para poder emprender de esta manera, ¿no? Desde el documental y el cortometraje. Y pues me parece que encontrar como esta capacidad de poder trabajar con otras disciplinas, ¿no? Como me doy cuenta que en Tijuana sí hay muchos colectivos y muchos proyectos audiovisuales, pero el tema de las humanidades no está muy bien calcado, ¿no? Hay muchas problemáticas sociales aquí en la ciudad y que se caracterizan de aquí, de nuestra región fronteriza, pero no hay como este punto de vista desde las humanidades, ¿no? Entonces, me parece que ha sido un poco complicado como encontrar alianzas o como estas colaboraciones. Afortunadamente me han podido recibir muy bien las organizaciones de la sociedad civil con las que he trabajado. El hecho como de ser una cineasta y socióloga también me ha podido servir para poder abrirme como otros caminos, ¿no? diferentes. Y pues el tema ya la siguiente pregunta, como ¿qué les recomendaría a ustedes para poder emprender en cualquier ámbito? Me parece que es como encontrar estas habilidades, como no hacerlas a un lado. Es decir, si ustedes, no sé, están estudiando una carrera en filosofía o en letras o en cine, pues me parece que también deberían de exponenciar como otras habilidades que ustedes tienen muy presentes, ¿no? Que son características de ustedes mismos, y también el hecho de contar como con redes de apoyo. Creo que es algo muy importante el poder fortalecer estas relaciones con maestros o con tutores. También el hecho creo que podrían aprovechar también mucho
sus prácticas también, como el poder como entrar en diferentes ámbitos a lo mejor, y pues eso sería todo de mi parte. Si tienen alguna pregunta, pues adelante. Se abre el panel, no sé si alguien del público tenga alguna pregunta o inquietud. Alfonso, adelante. Hola Michelle, muchas felicidades por tu trabajo y me interesaría saber cuál fue como el proceso para seleccionar específicamente estos testimonios, el trabajo que hiciste previo, ya sea teórico, ya sea que entrevistaste a más personas, para ver cuál fue el espinoso camino para llegar a la selección específicamente de este video. Pues sí, inicié primeramente acercándome a hacer voluntariado, como para que las personas, los encargados de los albergues, pues me fueran conociendo, ¿no? Y posterior a ello, ya que tuve como las puertas un poco más abiertas, empecé a hacer entrevistas a diferentes mujeres que pues estaban en este proceso del maternar, y posterior a ello empezaba a hacer también como grupos focales, ¿no? Como también entre más mujeres, ¿no? A veces las entrevistas son como muy lineales, ¿no? Como yo te pregunto, tú me respondes, ¿no? Entonces, lo que a mí me funcionó mucho fue poder hacer como grupos en los cuales diferentes mujeres que eran migrantes me podían como contar un poco de cómo vivían ellas su maternidad, ¿no? ¿Qué otra pregunta me hiciste? Como de ese mismo. Sí, todo el camino que recorriste como para llegar a este producto y seleccionar específicamente estos testimonios. Ok. Pues sí, fue un poco complicado el seleccionar solo a una persona, pero me parece que lo que yo estoy tratando de retratar en Mom es las etapas, ¿no? Y muchas de las mujeres pues estaban pasando en ese momento por diferentes etapas de la maternidad. Entonces, en el momento en el que Carolina me contactó, me dijo, y la coordinadora que es Zaida, me dijeron, pues mira, estamos pasando por estas dificultades para que ella pueda dar a luz en la ciudad, y pues nos gustaría mucho atestiguarlo, ¿no? Pero de una manera en la que se pueda hacer justicia, ¿no? Ellas buscaban justicia desde el documental. Entonces, eso para mí, pues la verdad, sí les agradecí mucho como la invitación. En reiteradas ocasiones detenía yo la entrevista, bueno, el testimonio, y le decía, ¿estás cómoda? O sea, como darle como el espacio, ¿no? De poder retratar esto, porque es un proceso muy doloroso. Creo que para mí lo que me funcionó también para poder tener como esta relación fuerte con ellas fue que yo también soy mamá, entonces podíamos como tener ciertas cosas en común, ¿no? Y creo que ya hablando como del tema de la preproducción y la producción, la situación más complicada en la que yo me vi fue el tema de la edición, ¿no? Porque yo tenía toda esta entrevista de 3 horas y otra entrevista con la coordinadora súper larga en la que yo tenía que estar como recortando e identificando justamente el pedacito del testimonio en el que pues era como lo más fuerte, ¿no? Y pues para mí también fue algo muy doloroso porque pues estoy conectada con estas historias, ¿no? Entonces estar trabajando 2 semanas, 3 semanas con el mismo proyecto y escuchar el testimonio. Entonces, les voy a ser muy sinceras, yo detenía mi edición y me salía a caminar un rato, me ponía a llorar, porque pues es muy difícil apartar como todas estas emociones que te generan, ¿no? Como el saber que pues es una situación que ya pasó y que tú no puedes hacer nada, ¿no? En ese momento, pero que lo único que puedes hacer pues es como apoyar, ¿no? Apoyar como desde el cine, apoyar su voz y hacer que esto se escuche, ¿no? Y que llegue a más espacios donde es como muy complicado entrar, ¿no? Y de hecho, pues es también uno de mis objetivos con el proyecto de Yo Estoy Aquí, ¿no? Muy pocos infantes tienen acceso como a todos estos equipos, ¿no? Profesionales. Y como el hacer escuchar sus historias, pues también es como muy escaso, ¿no? Me he dado cuenta que pues en la mayoría en la que las personas profesionales de las humanidades, pues a lo mucho que podemos hacer como son las entrevistas, ¿no? O tratar como de tener estas presentaciones, pero creo que es muy fuerte el impacto que genera como ver los trabajos audiovisuales, ¿no? Darnos como ese momento de tener al público
y retratar desde su propia voz cómo ellos viven la migración, ¿no? Y cómo les afectan diferentes partes de su desarrollo y de su día a día, ¿no? Entonces, pues sí, he encontrado en el cine documental como esta herramienta muy fuerte. Me gustaría hacerle un reconocimiento a Michelle, al cual le doy lectura. La Universidad Autónoma de Baja California y la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales otorga el presente reconocimiento a Michelle Rincón por su distinguida participación en la mesa Emprendiendo desde el cortometraje documental, el día de hoy en esta sala, en el marco del Foro Nacional de Emprendimiento en Humanidades y Ciencias Sociales. Muchísimas gracias, Michelle.